Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vengo a explicarles la tercera parte de propiedades de los textos. El tema sigue siendo cohesión, pero vamos a ver los últimos dos procedimientos de cohesión que nos faltaban ver, que son la elipsis y la referencia por pronombres. En este caso vamos a ver la elipsis, que es un mecanismo que, como muchos de los que vimos, nos ayuda a no repetir palabras. En este caso, no reemplazando, sino directamente quitando las palabras. La elipsis. En ciertos casos, algunos elementos textuales, palabras, construcciones, oraciones, pueden omitirse sin que se altere su sentido. Los elementos suprimidos pueden reponerse a partir de la información anterior que hay en el texto. Veamos el ejemplo. Los chicos pidieron hamburguesas, las chicas ensaladas. Ahí donde está la flechita roja, ustedes pueden ver que falta algo, falta el verbo pidieron, pero no es necesario volverlo a repetir porque se entiende por contexto que están realizando la misma acción. Se omite el verbo pidieron porque no es necesaria la repetición. Vamos a ver el último de los mecanismos, que es la referencia por pronombres. Referencia por pronombres. Los pronombres como yo, él, me, lo, mío, nuestro, ese, etc. son palabras que cobran su significado según la situación en la que se usan. Pueden referirse o reemplazar a algo que ya se mencionó antes o anticipar información que se dará después. Pero antes vamos a repasar los pronombres. Bueno, ¿qué son los pronombres? Nosotros vamos a ver los pronombres del primer grupo, que abarcan los personales, los posesivos y los demostrativos. Hay otros grupos de pronombres, pero no los vamos a ver en esta oportunidad. Los pronombres son palabras no descriptivas, es decir, que no caracterizan lo que nombran, cuyo significado varía según la situación en la que se empleen. Por eso se dice que tienen significación ocasional. Vamos a ver un pronombre personal como yo, ¿sí? Yo es un pronombre personal. En este caso, cuando digo yo, ese pronombre se está refiriendo a la profe. Pero cuando ustedes, cada uno de ustedes, diga yo, ese yo va a estar representando, obviamente, a cada uno de ustedes. Entonces, no es que siempre la palabra yo va a representar a la profe. Es ocasional el significado. Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales sin usar un sustantivo. Por ejemplo, él canta. Él equivale a una persona. Pedro, Juan, etc. Ahí tenemos cuáles son los pronombres personales. No se los voy a decir ahora uno por uno porque ustedes los están viendo ahí en la pantalla o lo tienen también en el trabajo práctico. Pero bueno, tenemos representando la primera, segunda, tercera persona, en singular y en plural. Acá les hago una aclaración. Muchas veces podemos confundir los pronombres personales, la, las y los, con artículos porque se escriben igual. Pero hay una manera de diferenciarlos. Tienen que seguir esta regla. Si la, las o los está delante de un sustantivo, es un artículo. Por ejemplo, la casa, las flores, los perros. Casa, flores y perros son sustantivos. Entonces, la palabra que los está acompañando es un artículo. En cambio, si la, las o los está delante de un verbo conjugado, es un pronombre personal. Veamos los ejemplos. La miró, las cultivaba, los entrena. Miró, cultivaba, entrena son verbos conjugados, ¿sí? Entonces, no son artículos, sino que son pronombres personales. Veamos ahora los pronombres posesivos. Estos pronombres indican pertenencia para un solo poseedor o varios poseedores, para un solo objeto o varios. Si yo digo mi casa, ese pronombre mi está indicando que el objeto me pertenece a la primera persona del singular.
Si digo tu perro, está indicando que el objeto, bueno, en este caso un ser vivo, le pertenece a la segunda persona del singular. Si yo digo son sus lápices, estoy indicando que esos objetos le pertenecen a la tercera persona, singular o plural. ¿Sí? Entonces, aunque me esté refiriendo a personas, van a indicar una pertenencia. ¿Sí? Digo mis hermanos y está indicando que pertenecen de alguna manera a quien está hablando. También tenemos los pronombres demostrativos. Estos pronombres marcan la relación de distancia, espacial o temporal que guarda respecto al hablante. Bueno, tenemos pronombres demostrativos que indican proximidad con respecto a la persona que está hablando. Yo digo este, estos, puedo decir esta mesa y está al lado mío. Pueden indicar media distancia, ¿sí? Está un poco más alejado y digo ese vaso, porque no lo alcanzo. Y pueden indicar también lejanía. Puedo decir aquella silla, ¿sí? Está mucho más lejos. Los demostrativos también pueden indicar lugar. Aquí, acá, ahí, allí. O tiempo, con respecto al momento en que se está hablando. Hoy, ayer, mañana, ahora, después. Ustedes van a ver que en el trabajo práctico les puse distintos tipos de ejercicios para aplicar el pronombre y a quién se refiere ese pronombre, a quién está reemplazando ese pronombre. Para eso les puse un pequeño texto que vamos a analizar y dice así: las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. Ellas tienen el sentido del gusto en sus patas. Cuando las apoyan sobre flores, hojas y otras superficies, perciben el sabor, la textura y la temperatura. Prefieren los lugares cálidos, ya que allí consiguen gran variedad de plantas. Y yo marqué 4 pronombres. En primer lugar, fíjense que podría haber marcado la primera palabra, que es las de las mariposas, pero no la marqué. ¿Por qué? Porque mariposas es un sustantivo, entonces lo que tengo al lado es un artículo, no es un pronombre. Entonces lo dejé de lado. Lo mismo pasa más adelante con las plantas. No marqué nada, porque plantas es un sustantivo. Lo primero que marqué fue ellas. Entonces, fíjense debajo que puse ellas, el pronombre ellas, un pronombre personal. ¿A qué hace referencia ese pronombre? ¿A quién está reemplazando? Está reemplazando a las mariposas. Hice referencia por pronombres. Lo reemplacé. Fíjense que más adelante dice, ellas tienen el sentido del gusto en sus patas. Sus es un pronombre posesivo y hace referencia a las patas de las mariposas. Fíjense cómo hubiera quedado. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas de las mariposas. Queda horrible. Para eso uso el pronombre posesivo. Cuando las apoyan sobre flores, hojas y otras superficies, perciben el sabor, la textura y la temperatura. Fíjense, cuando las apoyan, ¿y por qué las es un pronombre personal? Porque lo que tengo al lado es el verbo apoyan, ¿sí? No es un sustantivo, es un verbo. Entonces, las es un pronombre personal. Y ese pronombre hace referencia a las patas de las mariposas nuevamente. Prefieren los lugares cálidos ya que allí consiguen gran variedad de plantas. Y marqué allí que es un pronombre demostrativo y está reemplazando a lugares cálidos. De paso aproveché el texto y marqué con estrellitas los 2 lugares donde hay elipsis. En ambos casos la omisión fue las mariposas. Bien, espero que hayan entendido este tipo de ejercicios porque lo van a tener en el trabajo práctico, tanto la clasificación de los pronombres como el marcar pronombres e indicar sus referentes. Bueno, chicos y chicas, los dejo hasta el próximo video.